Yo le invito, vamos a abrir la Sagrada Escritura, 1 Corintios, capítulo 10. Una vez más, Dios, cuando tiene un tema, nos habla seguidamente a la iglesia. 1 Corintios, capítulo 10. Leo la Sagrada Escritura para todos en el nombre del Padre, del Hijo de Jesucristo y del Espíritu Santo. 1 Corintios 10. Amonestaciones contra la idolatría. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron del mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Pero de los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni sean idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni intentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que nos humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Como a sensatos hablo, juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Mirad, Israel, según la carne, los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que es algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios los sacrifican y no a Dios, y no quiero que vosotros hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. O provocaremos el celo del Señor. Somos más fuertes que Él. Amén. Gloria a Dios. Yo creo que en este año, de pronto estos últimos meses, yo creo que está la segunda o tercera vez que Dios nos habla sobre este tema de la amonestación contra la idolatría, sabiendo que Él tiene muchas formas de hablarnos, pero le pedimos a Dios que nos ayude, que no vayamos a ser ninguno de la iglesia tercos, obstinados, que no estemos prestando atención a su palabra, porque de alguna u otra forma, pues, Dios nos habla, porque Él no quiere que ninguna de nuestras almas se pierda, ¿sí? Y por eso encontramos nosotros que todo lo que le aconteció a Israel, cosas muy duras, porque sabemos que Israel fue un pueblo muy obstinado, muy terco, que conociendo el poder de Dios, conociendo el amor, la misericordia de Dios, conociendo la ley de que Dios le dio a través del profeta Moisés, y vemos que sin embargo era un pueblo de que se inclinaba mucho a las cosas del pecado, de la maldad, y sobre todo a la idolatría, porque uno queda asombrado cómo es eso que Dios, sabiendo que estaba el pueblo de Israel en un imperio como el Egipto, en ese tiempo era un gran imperio los egipcios, y estaban ahí cautivos, ya llevan más de 430 años. Dios envió a Moisés, y entonces ellos vieron a través de Moisés los milagros, las señales, comenzando por las 10 plagas, ¿no? Las plagas de las moscas, de las ranas, y todas las plagas que menciona ahí en el libro de eso. Y posterior vemos cómo, con brazo poderoso, vemos que la última fue que se murieron los primogénitos, entre los cuales estaba el hijo del faraón, y por eso fue que dejó salir al pueblo. Entonces viendo todos estos milagros, señales, y después vemos cómo ya iban a pasar el mar rojo y el ejército del faraón detrás, y cómo extendió Moisés la vara y se abrió ese mar rojo, y cómo pasó en seco todo el pueblo de Israel, y cómo este faraón y su ejército siguiéndolo, y vemos que Dios apenas pasó el pueblo de Israel, pues todas las aguas se vinieron contra este ejército de faraón y los destruyó. Y así mencionaríamos todo lo de los 40 años, pero tremendo, o sea que apenas llevaban 3 meses aproximadamente cuando llegaron al monte Sinaí, cuando Moisés se subió allá al monte Sinaí, en esos 40 días que estuvo con el Padre, ¿sí? Y vemos que en esos 40 días, 3 meses que ya llevaban, en esos 40 días, vemos que el pueblo de Israel
pues viendo que se demoraba Moisés y no sabía qué acontecido, pues le dijeron a Aarón, al sumo sacerdote Aarón, que de todas las joyas que ellos tenían, hicieron un becerro de oro y comenzaron a adorarlo y dicen, ¿en qué mente puede estar eso? Viendo todas las maravillas. No fue algo que uno dijese, fue hace 100, 300 en la época de Noé, sino eran de meses, de días que vieron los milagros, prodigios, y de una vez se inclinaron a hacer un ídolo, a pensar que un ídolo era que los había sacado de allá. O sea, uno dice, Dios mío, ¿qué mente, qué corazón puede caber eso? Y sin embargo vemos que la misericordia de Dios es grande, su misericordia que todavía es muy grande para con nuestra vida. Sin embargo vemos cómo intercedió Moisés por este pueblo, ¿sí? Moisés, que vemos que cuando descendió pues rasgó su vestidura, y vemos pues, cómo aún la tribu de Leví fue la que se glorificó, que hubo una mortandad de algunos del pueblo de Israel, y vemos cómo Moisés fue y se postró ante el Señor otros 40 días de ayuno, pidiéndole a Dios, intercediendo a Dios por este pueblo de Israel. Y vemos cómo Dios, pues lo único que dijo que no los iba a acompañar, que iba a mandar el ángel de Jehová, en esa teofanía de Dios, hablando a través del ángel. Y vemos nosotros pues que sin embargo ya Dios les dio las leyes, los mandamientos, las ordenanzas, los estatutos, que son muy claros. Aquí en la iglesia tuvimos una temporada muy bonita, que estuvimos en la escuela bíblica escudriñando sobre todo esto, la ley, estatuto, mandamiento, y es algo que es claro, preciso y conciso, pero el Señor les está hablando al pueblo de Israel. Y entre eso encontramos nosotros los 10 mandamientos, que comienzan con no orar una imagen de lo que está en el cielo, de lo que está aquí en la tierra. O sea, el Señor le colocó eso como primer mandamiento, y vemos que sin embargo el pueblo de Israel, obstinado, terco, otra vez inclinándose, entraron a la tierra prometida solamente a aquella nueva generación, porque esa generación de Moisés vemos que se quedó atrás por todo el pecado, la mala obra. Y uno diría, cualquiera pensaría, diría uno, pero el pueblo de Israel estuvo los 40 días con el Señor. Sin embargo, en el mismo vemos nosotros como en ese mismo trayecto de los 40 años se dedicaron ¿a qué? Se dedicaron a adorar a un dios Astoré. Se me diría, ¿cómo así? Estando en el mismo tabernáculo, y sin embargo ellos hacían cosas que, Dios mío, dice libro de Hechos capítulo 7, cuando dijeron a Aarón, haznos dioses que vaya delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto no sabemos qué le haya acontecido. Entonces hicieron un becerro y ofrecieron un sacrificio al ídolo en las obras que sus manos se regocijaron. Y Dios apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. ¿Acaso me ofreciste víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Antes bien, llevaste el tabernáculo de Moló, Moló es un demonio, y la estrella de vuestro dios Reifán, otro demonio, figuras que os hiciste para adorarlas. Os transportaré pues más allá de Babilonia. Una profecía que ya el Señor estaba dando. Entonces diría uno, Dios mío, el pueblo de Israel, a pesar de haber visto los milagros, la misericordia de Dios, en esos 40 años cualquiera pensaría, porque hasta yo lo pensé en su momento, no, ya ellos están caminando recto con el Señor, todo lo que les ha pasado, que la serpiente que se levantó, que los mordieron porque tentaron al Señor, y todo lo que leímos aquí en el 1 Corintios, todo lo que aconteció en esos 40 años, fue de ejemplo, y sin embargo vemos que nada, iban cargando sus ídolos. Así mismo hoy en día, sí, como compartía la hermana Catherine en la coordinación, hoy en día muchos dicen, soy cristiano, soy cristiana, sí, otros soy ministro o soy ministra de Cristo, sirvo al Señor, sí, y se saben algunos versículos y todo eso, pero a veces de boca, pero no de corazón, porque no están sirviendo a Dios, están caminando con Dios, y a la misma vez tienen, en la forma que tienen, a esos Dios Moloch, sí, llámese dinero, llámese cosas materiales, llámese que están haciendo cosas allá en lo oculto, donde sabemos que solamente Dios lo ve, sí, y de pronto si Dios lo saca a la luz, pero encontramos otro que decimos, Dios mío, ¿cómo puede ser que también hoy en día la iglesia está pasando eso en la iglesia? La iglesia va a los servicios de culto, pueden ir a todos los servicios de culto, la iglesia puede estar haciendo los ayunos, la vigilia, las campañas, la iglesia puede estar, imaginémonos así como el pueblo de Israel en esos 40 años,
pero también hay algunos cristianos, no digamos que todos, digamos, creamos que son pocos, que están igual con Dios y con el diablo. Así es sencillo. Sí. Entonces uno diría, Dios mío, estas personas, ¿qué pensarán de la salvación eterna? Si Dios nos habló a través del pueblo de Israel, lo que le aconteció a Israel por estar en lo que ellos estuvieron, en la idolatría, en la fornicación, en la murmuración y todo lo que se desglosa aquí, y sin embargo hoy en día pasa lo mismo. Hoy en día encontramos que están en la iglesia de Cristo y están a veces murmurando de siervos, de consiervos, de hermanos. Sí, ay, mi hermano, no, es que yo sabía, por eso es que mi hermano, es que yo sabía, yo tenía, eso iba a pasar porque esto aquí, ¿dónde somos un cristiano? Nosotros sabemos que hay pruebas, que hay tribulaciones, que como seres humanos hay debilidades e imperfecciones, y que si Dios nos muestra, como aquí en la iglesia nos ha enseñado, la debilidad, la imperfección, el pecado, la mala obra de alguna de las ovejas o de nuestro familiar, alguna persona, no es para estar juzgando, criticando, señalando, sino nosotros allá en la intimidad. Dios mío, ayúdale al hermano, a la hermana, al siervo, al consiervo, ayúdale al pastor, ayúdale a la esposa del pastor, ayúdale a sus hijos, ayúdale a Dios Todopoderoso, a mi familiar, llega a este vecino, Dios mío, mira la situación en que se encuentran, Dios mío, que tu amor, misericordia, Dios mío, que se vuelvan a ti, que no se aparten de ti, de los afanes del mundo, la riqueza, las cosas y la codicia del mundo, no ahoguen la palabra, Dios mío, y así una palabra que uno esté orando, intercediendo, y como en su momento Dios nos ha hecho compartirnos a nosotros de que si hay una palabra es otra cosa que debemos tener temor. Yo le pido mucho al Señor y digo, Dios mío, si tienes una palabra para mi hermano o mi hermana, guárdame que yo no me vaya a mover humanamente, ni porque yo crea que es lo mejor, sino que sea tu Santo Espíritu en su momento, que tú me apareces en ese momento y el lugar donde esté con mi hermano o mi hermana, y que sea tu Santo Espíritu dándole esa palabra, que tú le redarguye, le confronta, le exhorta, o palabra que necesita para consolarle, edificarle, enseñarle, pero que no sea yo, Señor, porque aquí hay veces uno se puede equivocar, y en su tiempo me pasó, yo pensaba de que estaba diciendo cosas y de pronto no era de Dios, porque uno puede mencionar hasta la palabra de Dios, puede mencionar a Cristo, oiga hermano, hermana, yo siento de parte de Dios eso, aquello y lo otro, hermano, tenga cuidado aquello y lo otro, y a veces son palabras humanas que no van conforme a lo que Dios quiere decirle a la persona. Por eso es que tenemos que tener mucho temor en este aspecto también, y decirle, Señor, si hay alguna palabra que sea tu Santo Espíritu, el que me use, el que le hable al varón, a la varona, Señor, fuera que intercedemos por ello. Entonces, no dejarnos arrastrar por la murmuración. La murmuración es lo que destruye una iglesia. Me acuerdo una vez, sabe que las diferentes formas, ¿no? Sueños y visiones que Dios habla. Entre eso veía un árbol en una iglesia, veía un árbol que, y en la realidad ese árbol sí estaba. A la salida de la iglesia había un árbol muy bonito, pero en el sueño y visión se veía de que el árbol se secaba, las hojas se secaban y se caían y quedaba pelado el árbol. Y entonces yo decía, Dios mío, ¿qué quiere decir con eso? Claro, después Dios da la interpretación, y era que en esa iglesia, apenas terminaba el servicio de culto, la mayoría se hacía por donde estaba el arbolito a murmurar de todo, de que pudieran murmurar. Entonces la murmuración es algo muy delicado, y eso afectó en cierta forma a la iglesia, afectó bastante, y entendí yo de que por eso se esparció esa iglesia, porque hubo mucha murmuración. Entonces hay que tener mucho cuidado de no dejarnos nosotros llevar por lo que nuestros sentidos perciben, mira, sino dejar que sea el Señor tanto el discernimiento espíritu, y que hemos de orar, que interceder, que aquella palabra que haya para ese varón, para esa varona, pero que Dios nos guarde de no ser murmuradores. Amén. También que Dios nos sea guardando y nos sea ayudando, tema de que siempre Dios nos viene insistiendo, en mi caso personal, muchos años, pero doy gloria a Dios, que con la ayuda de Dios, porque le doy gracias a Dios, que me ha apartado, yo digo por fe, y es una verdad, de muchas cosas que venían siendo, que no conviene, que edifican, pero igual a la iglesia, es importante, créame, que cuando uno toma una decisión, porque Dios nos ayuda, uno dice, Dios mío, ayúdame, ten misericordia, que yo no pierda más el tiempo, o en alguna área que tú tengas en tu vida, debilidad, perfección, de alguna mala obra, algún pecado, Dios nos ayuda, pero hay cosas que son de decisiones que uno toma, y la verdad que uno cuando toma una decisión de decir, no voy más a hacer esto, y créame que yo estoy muy alegre, muy gozoso, doy gracias al Señor, porque tomé una decisión de no perder más el tiempo, cosas que no convienen, que no edifican. Yo, Dios mío, y ese tiempo lo he aprovechado, y yo digo, Dios mío, me estás iluminando, me estás direccionando, me estás guiando, me está mostrando cosas, Dios mío, que yo no entendía, que no comprendía, me las estás ampliando, Señor, y yo siento una vida diferente, una vida, créame que como uno tiene una relación, una comunión más con Dios,
Y eso es muy lindo, la verdad. Entonces, consejo, porque solamente son consejos que yo le haría como dando este testimonio de lo que está aconteciendo, de que verdaderamente tomemos decisiones, no sé cuál sea el área en que tú estés pasando, toma decisiones, porque Dios siempre está extendiendo la mano, pero está en nosotros en tomar decisiones, ¿sí? Antes, en el viejo hombre tenía ese problema de la mirada, y el Señor me comenzó a ayudar, porque de un momento a otro, yo sentía que el Señor me decía, no mires para allá, y yo tomaba mi decisión, no miraba para allá, y yo ya sabía por qué, porque yo me estaba guardando de lo que el enemigo me quería hacer caer. Entonces, está en nosotros, de que Dios siempre va a extender su amor, misericordia, pero que nosotros tomemos decisiones. Amén. Decirte también en el caso de que mi esposa estos días tenía un encuentro con unos ex compañeros de la universidad. Yo no mucho le decía, porque eso sí yo tengo claro, y en la iglesia yo voy y lo digo, o sea, así sea mi esposa, sea mis hijos, si no lo hago con ellos, menos con la iglesia, de estar obligando, de imponiendo, de prohibiendo una cosa que uno aconseja. De pronto uno tiene un sentir, pero uno lo expresa, pero uno lo que hace es uno orar e interceder, Señor, si no conviene, si no es de tu voluntad que no vaya a ese lugar, pues que no vaya. Pero si es tu voluntad, porque tú vas a usar a la persona, pues gloria a Dios, es lo único que yo hago. Pero entonces yo le decía a Dios mío, bueno, Señor, si es tu voluntad, y bueno, gloria a Dios, ella llegó ayer, pasó todo el día. Yo decía, Dios mío, guárdala, porque de igual forma no todos podemos decir que son personas que por ahí decimos que son cristianos y personas que están con temas del mundo, cosas del mundo, pero gloria a Dios cuando se ora, cuando se interceda, cuando se le consulta al Señor. Yo creo que eso es lo que hizo mi esposa, orándole, consultándole y pidiéndole al Señor, porque yo llevaba una semana diciendo, consultarle a Dios, de amor por emocionalismo, pídele a Dios. Yo pienso que su oración e intercesión de ella para este encuentro fue de gran bendición, porque prácticamente me dice que estuvieron ahí en este lugar después de la que salieron de la Universidad del Atlántico Vieja, la 43, se fueron para allá al restaurante que se fueron, y lo que hablaban era de Dios, y de pronto hablar de su vida personal, lo que habían hecho y cómo estaba su vida, etcétera. Pero entonces uno dice, Dios mío, ahí está marca la diferencia. La situación no es que uno vaya a ser una persona que no le gusta estar en sociedad. Sí, podemos compartir, pero yo pienso que es importante que nosotros tenemos que clamarle a Dios a los lugares donde vamos, pedirle al Señor, bueno Señor, al lugar donde voy, sean los familiares, los amigos, donde tú vas a estar, Dios mío, voy a ir a ese lugar, si es tu voluntad, que sea tu santo me apareja todo. Es importante que como iglesia entendamos que la oración de intercesión, Dios va a escuchar y Dios va a aparejar. Igual, como Dios puede usarte para el grupo de personas, como puede usarte para una persona en específico, porque eso ya es la soberanía de Dios. Entonces es importante que nosotros tengamos en cuenta de que todo hay que consultarle a Dios, todo hay que preguntarle a Dios, y Dios es el único que nos puede dar la determinación. Por eso es importante, nosotros como pastores únicos Dios nos usa para predicar, evangelizar, dar un consejo, para una enseñanza, cuando hay que ministrar la liberación, sería el prodigio, pero aquí en la iglesia siempre lo hemos dicho y lo seguiremos diciendo, aquí Dios nos usa para que dependamos de Dios, no la iglesia dependa del pastor. Habrá casos excepcionales que se les llama porque estemos apoyando por una oración de sanidad o otro tipo de situación, una consejería, etcétera, pero sí es importante que tengamos de que nosotros debemos depender de Dios, de consultarle a Dios, de preguntarle a Dios, Señor, mira esta invitación, mira, Señor, voy o no voy, mira lo que ellos están haciendo, si tú me vas a usar, no me vas a usar, Señor, guárdame, Señor, no a contaminarme, Señor, y entonces con ese mismo temor y reverencia, Dios es quien nos va a ayudar, porque como les compartía en temas anteriores, lo que dice aquí, nosotros no podemos estar en la Santa Cena compartiendo el pan que nos recuerda el cuerpo de Cristo y el jugo de la vid que nos recuerda la sangre que derramó Jesucristo en el cruz del Calvario, y posterior estar saliendo sin haberle consultado al Señor, sino por emocionalismo y sentimentalismo, estar compartiendo comidas y mesas que, en el sentido de que uno no sabe si esta persona lo hayan presentado esas cosas, o por su vida que llevan de pecado y maldad, se lo han presentado a los demonios, ¿sí? Y entonces uno puede estar compartiendo en eso. Por eso es importante consultarle al Señor, preguntarle al Señor. Espacio tenemos, tiempo tenemos de uno preguntarle al Señor y consultarle al Señor. Y el Señor, yo creo que cuando uno al Señor le pide un pescado, Él no nos va a dar una culebra. Cuando nosotros le pedimos un pan, Él no nos va a dar una piedra. Siempre Dios nos va a dar la respuesta. Yo tengo esa certeza que cuando nosotros vamos con esa fe, le consultamos a Dios, le preguntamos a Dios,
Dios nos va a ayudar. Dios no nos va a dejar que nosotros vayamos al lugar donde debemos de ir, ni estar en el lugar donde debemos estar. Y si Dios nos permite que vayamos, Dios nos va a guardar y Dios nos va a usar como Él quiere. Lo importante es eso, iglesia, que nosotros dependamos de Dios, busquemos de Dios en espíritu y en verdad, que nosotros entendamos que todo esto que le aconteció a Israel no queremos que pase en nuestra vida, porque nosotros si queremos entrar a esa tierra prometida que se llama el nuevo cielo, nueva tierra, nueva Jerusalén, nosotros si queremos estar en la boda del Cordero, la Santa Cena con Jesucristo, nosotros no nos queremos quedar acá con los que van a recibir esos juicios fuertes que nos habla el libro de Apocalipsis, y mucho menos por la eternidad en un tormento, en un lago de fuego. Nosotros si queremos entrar a esa tierra prometida de la nueva tierra, nueva Jerusalén con Dios, así que es importante que nosotros estemos siempre en esa comunión y relación con Dios, colocándole esas áreas, porque esto es un proceso que hemos hablado aún en la escuela bíblica, un proceso de la santidad es un proceso, pero en ese proceso tú no te puedes caer en un escalón, ¿sí? Tú tienes que seguir escalando en ese proceso de santidad, que aquellas áreas de debilidad e imperfecciones, nosotros le digamos, Dios mío, Señor, mira esta área, Dios mío, Señor, ayúdame, Señor, porque es que hay pecados que si uno tiene claro que la sangre de Jesucristo los borra. Ejemplo, una persona cristiana puede ser hasta mentiroso, porque puede ser esa área de la debilidad en él. Señor, que dice la persona, que le perdone por la mentira, bórrala con tu sangre, Jesucristo, la mentira totalmente fuera, Señor, fuera. Y al momentico dice otra mentira, sale de la oración y otra mentira. Entonces es importante que, por lo tanto, como ejemplo de esto, si hay un área de debilidad en ti, no solamente le pidas perdón a Jesucristo, sino que seas sincero y diga, Dios mío, ayúdame, Señor, porque te acabo de pedir perdón y al momento vuelvo y estoy mintiendo, Señor. No permitas que en mí haya mentira. Ayúdame, Señor, libértame de la mentira. Señor, si hay de mi generación, hay generación de que mi familia ha sido mentirosa, Señor, me desligo de todos esos pactos de generación de las mentiras, Señor, y que no haya mentira a mí, Señor. Dios mío, ayúdame que siempre diga la verdad. Así que entonces cuando tú extiendes más la oración, no solamente que un arrepentimiento, sino que tú extiendes reconociendo esa debilidad, pidiéndole a Dios que te ayude, Dios te va a ayudar. Lo digo porque en algunas áreas de mi vida que hacía lo mismo, yo le pedía perdón a Cristo, yo otra vez lo mismo, y he sentido ese cambio, pero cuando he ido a la presencia del Señor, que colocándole esa área, porque somos personas que como seres humanos estamos llenos de emociones y sentimientos, y a veces pues las emociones y sentimientos nos llevan a decir o a hacer cosas que después cuando nosotros estamos en ese momentico, en ese espacio como que de reflexión, uy, Dios mío, hice mal, dije esta mala palabra, o dije esta mentira, o este mal pensamiento, esta mala mirada, o hablé mal, o murmuré, etc. Entonces es importante que nosotros en esa oración personal vayamos a la presencia de Dios y por ese perdón, ese arrepentimiento del corazón, pedirle, Señor, ayúdame, Señor. Humanamente no sé qué hacer, ayúdame, Señor. Señor, hazme libre totalmente de esta debilidad, esta imperfección. Y ese es el escalón que nosotros vamos subiendo, y es el que Dios nos va ayudando. Amén. Le damos gracias al Señor por ese mensaje que nos ha dado en esta mañana. Padre eterno, Jesucristo, Espíritu Santo, sabemos que tú, un mismo versículo o un mismo capítulo, usa palabras de diferentes formas. Ayúdanos, Dios Todopoderoso, que todo lo que le aconteció al pueblo de Israel, vemos que no entró esta generación de Moisés a la tierra prometida, sino la nueva generación. Nosotros sí queremos entrar, Cristo bendito, a la boda del Cordero, a la Santa Cena contigo, Jesucristo. Queremos estar en el nuevo cielo, en la tierra, nueva Jerusalén contigo, Padre eterno, Jesucristo, Espíritu Santo, por la eternidad contigo. Por eso te pedimos de corazón que nos ayudes, Cristo bendito. Reconocemos que tú hay áreas de debilidad, imperfecciones, de pecado, mala obra de nuestra vida. Te pedimos no solamente que nos perdones, sino que nos ayudes a ser santos en toda nuestra manera de vivir, como tú eres santo, Padre eterno, Espíritu Santo, porque tu palabra, como dice en 1 Pedro 1:18, tú exiges que nosotros seamos santos porque tú eres santo, Cristo bendito, porque sin santidad nadie te verá a ti, Padre eterno, Jesucristo, Espíritu Santo, como dice el libro de Zacarías 14:12, Señor, santidad a Jehová, ayúdanos a ser santos a ti, Padre eterno, Jesucristo, Espíritu Santo, ayúdanos, Cristo bendito, como iglesia, Cristo bendito, ayúdanos, Dios, que no incurramos en todas estas debilidades e imperfecciones que hizo el pueblo de Israel, que aún estando caminando contigo, andaban con ídolos, Cristo bendito, así que no sé cuál sea tus ídolos, así que deshaz esos ídolos de tu mente y tu corazón, haz esos ídolos, pide al Señor que te liberte de todos esos ídolos, porque no solamente se habla de ídolos cuando son imágenes, sino cualquier otra cosa que tú hayas colocado en tu corazón, hazla fuera, dile en el nombre de Jesucristo, ese ídolo fuera de mi mente y mi corazón, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre eterno, Jesucristo Santo, por tu palabra. Amén. Dios les bendiga, les amo del amor de Cristo.